Las bienaventuranzas no tienen propiamente como objeto unas normas particulares de comportamiento, sino que se refieren a actitudes y disposiciones básicas de la existencia y por consiguiente no coinciden exactamente con los mandamientos. Por otra parte, no hay separación o discrepancia entre las bienaventuranzas y los mandamientos. Ambos se refieren al bien, a la vida eterna. El Sermón de la Montaña comienza con el anuncio de las bienaventuranzas, pero hace también referencia a los mandamientos. Además, el sermón muestra la apertura y orientación de los mandamientos con la perspectiva de la perfección que es propia de las bienaventuranzas. Estas son, ante todo, promesas de las que también se derivan de forma indirecta indicaciones normativas para la vida moral. En su profundidad original, son una especie de autorretrato de Cristo, y precisamente por esto son invitaciones a su seguimiento y a la comunión de vida con Él. No sabemos hasta qué punto el joven del Evangelio comprendió el contenido profundo y exigente de la primera respuesta dada por Jesús. Si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Sin embargo, es cierto que la afirmación manifestada por el joven de haber respetado todas las exigencias morales de los mandamientos constituye el terreno indispensable sobre el que puede brotar y madurar el deseo de la perfección, es decir, la realización de su significado mediante el seguimiento de Cristo. El coloquio de Jesús con el joven nos ayuda a comprender las condiciones para el crecimiento moral del hombre llamado a la perfección. El joven, que ha observado todos los mandamientos, se muestra incapaz de dar el paso siguiente solo con sus fuerzas. Para hacerlo se necesita una libertad madura, si quieres, y el don divino de la gracia. Ven y sígueme. La perfección exige aquella madurez en el darse a sí mismo, a que está llamada la libertad del hombre. Jesús indica al joven los mandamientos como la primera condición irrenunciable para conseguir la vida eterna, el abandono de todo lo que el joven posee y el seguimiento del Señor asume en cambio el carácter de una propuesta si quieres. La palabra de Jesús manifiesta la dinámica particular del crecimiento de la libertad hacia su madurez y al mismo tiempo atestigua la relación fundamental de la libertad con la ley divina. La libertad y la libertad del hombre y la ley de Dios no se oponen, sino al contrario, se reclaman mutuamente. El discípulo de Cristo sabe que la suya es una vocación a la libertad. Hermanos, habéis sido llamados a la libertad, proclama con alegría y decisión el apóstol San Pablo, pero a continuación precisa: no toméis de esa libertad pretexto para la carne, antes al contrario, servíos por amor los unos a los otros. La firmeza con la cual el apóstol se opone a quien confía la propia justificación a la ley no tiene nada que ver con una liberación del hombre con respecto a los preceptos, los cuales en verdad están al servicio del amor, pues el que ama al prójimo ha cumplido la ley. En efecto, lo de no adulterarás, no matarás, no robarás, no codiciarás y todos los demás preceptos se resumen en esta fórmula: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El mismo San Agustín, después de haber hablado de la observancia de los mandamientos como de la primera libertad imperfecta, prosigue así: ¿por qué preguntará alguno no perfecta todavía? ¿Por qué siento que en mis miembros otra ley en conflicto con la ley de mi corazón? Libertad parcial, parcial, esclavitud. La libertad no es aún completa, aún no es pura ni plena, porque todavía no estamos en la eternidad. Conservamos en parte la debilidad y en parte hemos alcanzado la libertad. Todos nuestros pecados han sido borrados en el bautismo, pero ¿acaso ha desaparecido la debilidad después de que la iniquidad ha sido destruida? Si aquello hubiera desaparecido, se viviría sin pecado en la tierra. ¿Quién nos hará afirmar esto, sino el soberbio, el indigno de la misericordia del libertador? Mas, como nos ha quedado alguna debilidad, me atrevo a decir
que en la medida que sirvamos a Dios, somos libres, mientras que en la medida en que sigamos la ley del pecado, somos esclavos. Quien vive según la carne siente la ley de Dios como un peso, más aún como una negación o cualquier modo como una restricción de la propia libertad. En cambio, quien está movido por el amor y vive según el Espíritu y desea servir a los demás, encuentra en la ley de Dios el camino fundamental y necesario para predicar el amor libremente elegido y vivido. Más aún, siente la urgencia interior de una verdadera y propia necesidad, y no ya una constricción de no detenerse ante las exigencias mínimas de la ley, sino de vivirlas en su plenitud. Es un camino todavía incierto y frágil mientras estemos en la tierra, pero que la gracia hace posible al darnos la plena libertad de los hijos de Dios y consiguientemente la capacidad de poder responder en la vida moral a la sublime vocación de ser hijos en el Hijo. Esta vocación al amor perfecto no está reservada de modo exclusivo a una élite de personas. La invitación, anda, ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, junto con la promesa, tendrás un tesoro en los cielos, se dirige a todos, porque es una radicalización del mandamiento del amor al prójimo. De la misma manera, la siguiente invitación, ven y sígueme, es la nueva forma concreta del mandamiento del amor a Dios. Los mandamientos y la invitación de Jesús al joven rico están al servicio de una única e indivisible caridad que espontáneamente tiende a la perfección, cuya medida es Dios mismo. Vosotros, pues, sed perfectos, como perfecto es vuestro Padre Celestial. En el Evangelio de Lucas, Jesús precisa ulteriormente el sentido de esta perfección. Sed misericordiosos, como vuestro Padre es misericordioso. El camino y a la vez el contenido de esta perfección consiste en la sequela Christi, en el seguimiento de Jesús. Después de haber renunciado a los propios bienes y a sí mismos, precisamente esta es la conclusión del coloquio de Jesús con el joven. Luego, ven y sígueme. Es una invitación cuya profundidad maravillosa será entendida plenamente por los discípulos después de la resurrección de Cristo, cuando el Espíritu Santo los guiará hasta la verdad completa. Es Jesús mismo quien toma la iniciativa y llama a seguirle. La llamada está dirigida sobre todo a aquellos a quienes confía una misión particular, empezando por los 12. Pero también es cierto que la condición de todo creyente es ser discípulo de Cristo. Por esto, seguir a Cristo es el fundamento esencial y original de la moral cristiana, como el pueblo de Israel seguía a Dios, que lo guiaba por el desierto hacia la tierra prometida. Así el discípulo debe seguir a Jesús, el cual lo atrae el mismo Padre. No se trata aquí solamente de escuchar una enseñanza y de cumplir un mandamiento, sino de algo mucho más radical, adherirse a la persona misma de Jesús, compartir su vida y su destino, participar de su obediencia libre y amorosa a la voluntad del Padre. El discípulo de Jesús, siguiendo mediante la adhesión por la fe a aquel que es sabiduría encarnada, se hace verdaderamente discípulo de Dios. En efecto, Jesús es la luz del mundo, la luz de la vida. Es el pastor que guía y alimenta a las ovejas. Es el camino, la verdad y la vida. Es aquel que lleva hacia el Padre, de tal manera que verle a Él, el Hijo, es ver al Padre. Por tanto, imitar al Hijo, que es imagen de Dios invisible, significa imitar al Padre. Jesús pide que le sigan y le imiten en el camino del amor, de un amor que se da totalmente a los hermanos por amor de Dios. Este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Este, como exige la imitación de Jesús, la imitación de su amor, cuyo signo es el lavatorio de los pies,
Pues si yo, el Señor y el Maestro, os he lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo, para que también vosotros hagáis como yo he hecho con vosotros. El modo de actuar de Jesús y sus palabras, sus acciones y sus preceptos constituyen la regla moral de la vida cristiana. En efecto, estas acciones suyas y de modo particular, el acto supremo de su pasión y muerte en la cruz, son la revelación viva de su amor al Padre y a los hombres. Este es el amor que Jesús pide que imiten cuantos le siguen. Es el mandamiento nuevo. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, que como yo os he amado, así os améis también vosotros los unos a los otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos míos, si os tenéis amor los unos a otros. Este, como indica también la medida con la que Jesús ha amado y con la que se debe amar entre los discípulos entre sí, después de haber dicho, este es el mandamiento mío, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, Jesús prosigue con las palabras que indican el don sacrificial de su vida en la cruz, como testimonio de un amor hasta el extremo. Nadie tiene mayor amor el que da la vida por sus amigos. Jesús, al llamar al joven a seguirle en el camino de la perfección, le pide que sea perfecto en el mandamiento del amor, y en su mandamiento que se inserte en el movimiento de su donación total, que imite y reviva el mismo amor del Maestro bueno, de aquel que ha amado hasta el extremo. Esto es lo que Jesús pide a todo hombre que quiere seguirlo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Cristo no es una imitación exterior, porque afecta al hombre en su interioridad más profunda. Ser discípulo de Jesús significa hacerse conforme a Él, que se hizo servidor de todos hasta el don de sí mismo en la cruz. Mediante la fe, Cristo habita en el corazón del creyente. El discípulo se asemeja a su Señor y se configura con Él, lo cual es fruto de la gracia, de la presencia operante del Espíritu Santo en nosotros. Inserido en Cristo, el cristiano se convierte en el miembro de su cuerpo, que es la Iglesia. Bajo el impulso del Espíritu, el bautismo configura radicalmente al fiel con Cristo en el misterio pascual de la muerte y resurrección. Lo reviste de Cristo. Felicitemos, felicitémonos y demos gracias, dice San Agustín dirigiéndose a los bautizados. Hemos llegado a ser no solamente cristianos, sino el propio Cristo. Admiraos y regocijaos, hemos sido hechos Cristo. El bautizado, muerto al pecado, recibe la vida nueva. Viviendo por Dios en Cristo Jesús, es llamado a caminar según el Espíritu y a manifestar sus frutos en la vida. La participación sucesiva en la Eucaristía, sacramento de la nueva alianza, es el culmen de la asimilación a Cristo, fuente de vida eterna, y principio y fuerza del don total a sí mismo, el cual Jesús, según el testimonio dado por Pablo, manda hacer memoria en la celebración y en la vida. Cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que venga. Para Dios todo es posible. La conclusión del coloquio de Jesús con el joven rico es amarga. Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido, porque tenía muchos bienes. No solo el hombre rico, sino también los mismos discípulos se asustan de la llamada de Jesús al seguimiento, cuyas exigencias superan las aspiraciones y las fuerzas humanas. Al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, decían: entonces, ¿quién se podrá salvar? Pero el Maestro pone ante los ojos el poder de Dios. Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Es el mismo capítulo del Evangelio de Mateo. Jesús, interpretando la ley mosaica sobre el matrimonio, rechaza el derecho al repudio apelando a un principio más originario y autorizado respecto a la ley de Moisés.
el designio primordial de Dios sobre el hombre, un designio al que el hombre se ha incapacitado después del pecado. Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así. La apelación al principio asusta a los discípulos, que comentan con estas palabras: si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. Y Jesús, refiriéndose específicamente al carisma del celibato por el reino de los cielos, pero han enunciado ahora una ley general, remite a la nueva y sorprendente posibilidad abierta al hombre por la gracia de Dios. Él les dijo: no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Imitar y revivir el amor de Cristo no es posible para el hombre con sus solas fuerzas. Se hace capaz de este amor solo las gracias a un don recibido. Lo mismo que el Señor Jesús recibe el amor de su Padre, así a su vez lo comunica gratuitamente a los discípulos. Como el Padre me amó, yo también os he amado a vosotros. Permaneced en mi amor. El don de Cristo es su Espíritu, cuyo primer fruto es la caridad. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. San Agustín se pregunta: ¿es el amor el que nos hace observar los mandamientos? ¿O bien es la observancia de los mandamientos la que hace nacer el amor? Y responde: ¿pero quién puede dudar de que el amor precede a la observancia? En efecto, quien no ama está sin motivaciones para guardar los mandamientos. La ley del Espíritu que da la vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Con estas palabras, el apóstol San Pablo nos introduce a considerar en la perspectiva de la historia de la salvación que se cumple en Cristo la relación entre la ley antigua y la gracia, ley nueva, que reconoce, que reconoce la función pedagógica de la ley, la cual, al permitirle al hombre pecador valorar su propia impotencia y quitarle la presunción de la autosuficiencia, lo abre a la invocación y a la acogida de la vida en el Espíritu. Solo esta vida nueva es posible practicar los mandamientos de Dios. En efecto, es por la fe en Cristo como somos hechos justos. La justicia que la ley exige, pero que ella no puede dar, la encuentra todo creyente manifestada y concedida por el Señor Jesús. De este modo, San Agustín sintetiza admirablemente la dialéctica paulina entre la ley y gracia. Por esto, la ley ha sido dada para que implorase la gracia ha sido dada para que observase la ley. El amor y la vida, según el Evangelio, no pueden proponerse ante todo bajo la categoría de precepto, porque lo que exigen supera las fuerzas del hombre. Solo son posibles como fruto de un don de Dios, que sana, cura y transforma el corazón del hombre por medio de su gracia, porque la ley fue dada por medio de Moisés. La gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Por esto, la promesa de la vida eterna está vinculada al don de la gracia, y el don del Espíritu que hemos recibido es ya prenda de nuestra herencia. De esta manera se manifiesta el rostro verdadero y original del mandamiento del amor y de la perfección a la que está ordenado. Se trata de una posibilidad abierta al hombre, exclusivamente por la gracia, por el don de Dios, por su amor. Por otra parte, precisamente la conciencia de haber recibido el don de poseer en Jesucristo el amor de Dios genera y sostiene la respuesta responsable de un amor pleno hacia Dios y entre los hermanos, como recuerda con insistencia el apóstol Juan en su primera carta. Queridos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios, y que todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Queridos, si Dios nos amó de esta manera,
también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nosotros amemos porque Él nos amó primero. Esta relación inseparable entre la gracia del Señor y la libertad del hombre, entre el don y la tarea, ha sido expresada en términos sencillos y profundos por San Agustín, que oraba de esta manera: Da quod iubis et iubi cupiis. Da lo que mandas y manda lo que quieras. El don no disminuye, sino que refuerza la exigencia moral del amor. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo, y que nos amemos unos a otros tal como nos lo mandó. Se puede permanecer en el amor solo bajo la condición de que se observen los mandamientos, como afirma Jesús: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Resumiendo lo que constituye el núcleo del mensaje moral de Jesús y de la predicación de los apóstoles, y volviendo a ofrecer en admirable síntesis, la gran tradición de los padres de Oriente y de Occidente, en particular San Agustín, Santo Tomás afirma que la ley nueva es la ley de la gracia del Espíritu Santo dada mediante la fe en Cristo. Los preceptos externos de los que también habla el Evangelio preparan para esta gracia o desplegan sus efectos en la vida. En efecto, la ley nueva no se contenta con decir lo que se debe hacer, sino que otorga también la fuerza para obrar la verdad. Al mismo tiempo, San Juan Crisóstomo observa que la nueva ley fue promulgada precisamente cuando el Espíritu Santo bajó del cielo el día de Pentecostés, y que los apóstoles no bajaron del monte llevando como Moisés tablas de piedra en sus manos, sino que volvían llevando el Espíritu Santo en sus corazones, convertidos mediante su gracia en una ley viva, en un libro animado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El coloquio de Jesús con el joven rico continúa, en cierto sentido, en cada época de la historia, también hoy. La pregunta: Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir la vida eterna?, brota en el corazón de todo hombre y es para siempre, siempre. Y solo Cristo, quien ofrece la respuesta plena y definitiva, el Maestro que enseña los mandamientos de Dios, que invita al seguimiento y da la gracia para una vida nueva, está siempre presente y operante en medio de nosotros, según su promesa. He aquí que estoy yo con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La contemporaneidad de Cristo respecto al hombre de cada época se realiza en el cuerpo vivo de la Iglesia. Por esto el Señor prometió a sus discípulos el Espíritu Santo, que les recordaría y les haría comprender sus mandamientos, y al mismo tiempo sería el principio frontal de una vida nueva para el mundo. Las prescripciones morales impartidas por Dios en la antigua alianza y perfeccionadas en la nueva y eterna en la persona misma del Hijo de Dios hecho hombre, deben ser custodiadas fielmente y actualizadas permanentemente en las diferentes culturas a lo largo de la historia. La tarea de su interpretación ha sido confiada por Jesús a los apóstoles y a sus sucesores, con la asistencia especial del Espíritu de la verdad. Quien a vosotros os escucha, a mí me escucha. Con la luz y la fuerza de este Espíritu, los apóstoles cumplieron la misión de predicar el Evangelio y enseñar y señalar el camino del Señor, enseñando ante todo el seguimiento y la imitación de Cristo. Para mí, la vida es Cristo. En la catequesis moral de los apóstoles, junto a exhortaciones e indicaciones relacionadas con el contexto histórico y cultural, hay una enseñanza ética con precisas normas de cumplimiento, de comportamiento. Es cuanto emerge en sus cartas, que contiene la interpretación, bajo la guía del Espíritu Santo, de los preceptos del Señor,
hay que vivir en las diversas circunstancias culturales. Encargados de predicar el Evangelio, los apóstoles, en virtud de su responsabilidad pastoral, vigilaron desde los orígenes de la Iglesia sobre la recta conducta de los cristianos, a la vez que vigilaron sobre la pureza de la fe y la transmisión de los dones divinos mediante los sacramentos. Los primeros cristianos provenientes tanto del pueblo judío como de la gentilidad se diferenciaban de los paganos, no solo por su fe y su liturgia, sino también por el testimonio de su conducta moral, inspirada en la ley nueva. En efecto, la Iglesia es a la vez comunión de fe y de vida. Su norma es la fe que actúa por la caridad. Ninguna laceración debe atentar contra la armonía entre la fe y la vida. La unidad de la Iglesia es herida no solo por los cristianos que rechazan o falsean la verdad de la fe, sino por aquellos que desconocen las obligaciones morales a las que los llama el Evangelio. Los apóstoles rechazaron con decisión toda disociación entre el compromiso del corazón y las acciones que lo expresan y demuestran. Y desde los tiempos apostólicos, los pastores de la Iglesia han denunciado con claridad los modos de actuar de aquellos que eran instigadores de divisiones con sus enseñanzas o comportamientos. Promover y custodiar en la unidad de la Iglesia la fe y la vida moral es la misión confiada por Jesús a los apóstoles, la cual se continúa en el misterio de sus sucesores. Es cuanto se encuentra en la tradición viva, mediante la cual, como confirma el Concilio Vaticano II, la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que se cree. Esta tradición apostólica va creciendo en la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo. En el Espíritu, la Iglesia acoge y transmite la Escritura como testimonio de las maravillas que Dios ha hecho en la historia. Confiesa la verdad del Verbo hecho carne con los labios de los padres y de los doctores. Practica sus preceptos y la caridad en la vida de los santos y de las santas, y en el sacrificio de los mártires celebra su esperanza en la liturgia. Mediante la tradición, los cristianos reciben la voz viva del Evangelio, como expresión fiel de la sabiduría y de la voluntad divina. Dentro de la tradición, se desarrolla con la asistencia del Espíritu Santo la interpretación auténtica de la ley del Señor. El mismo Espíritu que está en el origen de la revelación de los mandamientos y de las enseñanzas de Jesús, garantiza que sean custodiados santamente, expuestos fielmente y aplicados correctamente en el correr de los tiempos y las circunstancias. Esta actualización de los mandamientos es signo y fruto de la penetración más profunda de la revelación y de una comprensión de las nuevas situaciones históricas y culturales bajo la luz de la fe. Sin embargo, aquella no puede más que confirmar la validez permanente de la revelación e insertarse en la estela de la interpretación que de él da la gran tradición de las enseñanzas y vida de la Iglesia, de lo cual son testigos la doctrina de los padres, la vida de los santos, la liturgia de la Iglesia y la enseñanza del magisterio. Además, como afirma de modo particular el Concilio, el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita, ha sido encomendada solo al magisterio vivo de la Iglesia, el cual lo ejercita en nombre de Jesucristo. De este modo, la Iglesia, con su vida y su enseñanza, se presenta como columna y fundamento de la verdad, también de la verdad sobre el obrar moral. En efecto, compete siempre y en todo lugar a la Iglesia proclamar los principios morales, incluso los referentes al orden social, así como dar su juicio sobre cualesquiera asuntos humanos, en la medida en que lo exijan los derechos fundamentales de la persona humana o la salvación de las almas. Precisamente sobre